Gracias, qué gusto estar con ustedes una vez más desde Al Banquillo, a través de Telesistema Informativo TSI. Seguimos dialogando sobre temas de país, temas que son permanentemente evaluados en los diferentes espacios informativos y por supuesto la óptica de nuestros invitados es importante, procurando siempre tener personajes que tienen una amplia visión de lo que acontece, no solamente con el país aquí, en el patio, como decimos popularmente, en el patio nacional, sino cómo lo que pasa en el patio nacional está impactando hacia afuera también. Recuerde que gran parte de la cooperación internacional que recibe el país es importante para proyectos, por ejemplo, en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de defensa. Y cuando se ven situaciones complejas en relación a lucha anticorrupción, en relación a casos de prácticas deshonestas, en relación a reglas del juego que no son muy claras, entonces se manda también un mensaje bastante complejo a nivel internacional y eso limita, entre otros factores, el apoyo. Y por supuesto uno de los que más se ha visto afectado en los últimos años es la inversión extranjera en nuestro país, que está llegando a cuentagotas, ¿verdad? No está del todo favorable el clima de inversión para empresarios extranjeros en el país. Pero bueno, vamos a hablar de estos y otros temas. Mi invitado hoy es ex candidato presidencial, es un profesional de las ciencias sociales y la economía, un analista político casi permanente y con una voz autorizada a nivel de medios de comunicación en diferentes temas, y mañana presentará su autobiografía, ¿verdad? Un documento literario en el que ha venido trabajando durante los últimos años. Y quiero recibir inicialmente al doctor Efraín Díaz Arribillaga. Muchas gracias. Es un gusto siempre saludarle y dialogar con usted. Gracias por la invitación. Es de mis invitados preferidos regularmente en las entrevistas. No tenemos la oportunidad de hacer muchas entrevistas regulares, pero es de mis invitados preferidos por la amplitud de visión que tiene. Me alegro mucho que pueda contribuir realmente, ¿verdad? Porque creo que ese es el propósito de esto, poder orientar, generar opinión pública, una visión también crítica, balanceada, objetiva, de lo que pasa y no pasa en nuestro país. Sí, de lo que pasa, lo que no pasa y lo que deja de pasar también. Sí, en efecto. Es una situación bastante compleja. Antes de ir con un tema que quiero también darle espacio para que el doctor también cuente esa historia, esa noticia que vamos a compartir hoy, quiero referirme, junto con el doctor Díaz Arribillaga, a la nueva publicación de la lista Engels del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que incorpora ya a una decena de personajes hondureños ligados a temas de gobierno, ligados a partidos políticos y que pues constituye esto más que una sanción jurídica, yo diría que una sanción moral por parte del gobierno de los Estados Unidos al señalarlos en una lista. No solamente es el caso de Honduras, los tiene también Guatemala y los tiene El Salvador. El Salvador incluso con 2 expresidentes incorporados en esa lista. Los hondureños nombrados por el Departamento de Estado en la lista Engels 2023 son el señor Alex Alberto Moraes Girón, que es el exgerente administrativo de Invest, particularmente por este tema de la corrupción y por apropiación indebida de fondos públicos durante la pandemia COVID-19, incluidos el defraudar al gobierno por aproximadamente 1.6 millones de dólares destinados a compra de mascarillas para uso del personal médico. Luego está Alexander López Orellana, actual alcalde del Progreso y secretario general del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, también señalado en esta lista Engels. Sigamos con el documento. Está la exsecretaria de Salud y exasesora en temas de salud del gobierno del señor Juan Orlando Hernández, la señora Edna Yolani Batres Cruz, que según la lista Engels participó en importantes actos de corrupción cuando defraudó al gobierno en más de 300 mil dólares en convivencia con funcionarios del Ministerio, conveniencia debe ser ahí, con funcionarios del Ministerio de Salud y el sector privado, empresarios para adjudicar contratos gubernamentales. Aparece también el exgerente de la ENE, don Jesús Arturo Mejía,
involucrado en importante corrupción, dice el documento, mediante adjudicación de contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación eléctrica, o la generación de electricidad y otros servicios relacionados, también a cambio de sobornos por facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de la INE de empleados a cambio de sobornos. El señor Marcelo Antonio Chimirri Castro, que es exdirector de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, también lo involucran en temas de corrupción, fraude, para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos, y también obstruyó investigaciones sobre su accionar, intimidando a periodistas, dice el documento. Miguel Rodrigo Pastor, exdirector de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, también comprometido, dice, en casos de lavado en nombre del narcotráfico o nombrado por los Cachiros, su organización, al otorgar 2.76 millones de dólares en contratos de gobierno a una constructora de los Cachiros. Sigue la lista Roberto Antonio Ordóñez, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, también exministro de Energía y expresidente asesor del presidente Juan Orlando Hernández, exfuncionario asesor del presidente Juan Orlando Hernández, comprometido en importante corrupción mediante la malversación de fondos estatales a través de la sobrevaloración de los proyectos de obras. Samuel García Salgado, actual miembro de la Unión Nacional de Honduras, en el Congreso de la República por parte del Partido Liberal, socavó los procesos democráticos e institucionales manipulando el resultado de la Corte Suprema de Justicia en la elección del 2023 para su beneficio personal y político, dice el documento del Departamento de Estado, y concluye esta gráfica con los señores Víctor Elías Bendec Ramírez, empresario privado, exmiembro del Parlacén, involucrado en una serie de actividades comerciales fraudulentas de los sectores bancario, inmobiliario y otros sectores, usando su influencia con funcionarios del gobierno. Y concluye con el señor Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que recién cumplió una condena en Estados Unidos, también actual presidente del Partido Liberal, y socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia para su beneficio personal y político. También usó su influencia como funcionario del gobierno para eludir la rendición de cuentas por aparentes violaciones de derechos de hondureños en su compañía de cable familiar. Bueno, esta es la lista de los hondureños, que es quizá la que nos ocupa más. En el listado también están funcionarios de Guatemala y funcionarios de El Salvador, entre ellos una fiscal que es señalada por persecución e intimidación a periodistas, y los expresidentes Sánchez Serén y Mauricio Funes. ¿Qué piensa, doctor Efraín Díaz Arribillaga, de este nuevo listado? El mensaje que se manda al exterior, en el caso de Honduras particularmente, pero también a nivel global del Triángulo Norte, que sigue siendo una región muy visible en temas de corrupción. Sí, bueno, realmente que todos estos listados de personas o personajes, como bien decía usted en la introducción, siempre es objeto de controversia, ¿no?, respecto a los señalamientos que en la lista se hacen. Pero indudablemente ahí aparecen personas que están vinculadas a todo el sistema político del país y de gobierno, empresarios igualmente, reconocidos e influyentes que tiene todavía la nación. Independientemente de las consideraciones o valoraciones que podamos hacer sobre eso, hay tal vez dos cosas que nos debe llevar a la conclusión. Una es que el tema de la corrupción y la impunidad es un sistema enraizado dentro del gobierno de Honduras y dentro del sistema de los partidos políticos. Porque una gran parte de los señalados no solamente han sido funcionarios públicos, sino que han sido y son miembros importantes de algunos de los partidos políticos que hay en el país. O sea, pues que ese tema de la corrupción y la impunidad como que pasa sobre el sistema del gobierno y el sistema de los partidos políticos. Y esa corrupción ha estado ahí por muchos años, ¿no? O sea, es como un arrastre histórico donde los temas de corrupción han estado presentes en toda la política
hondureña y en el actuar, digamos, de gobierno, ¿no? Yo creo que eso para mí eso es realmente lo lamentable y cambiar eso tiene que ser uno de los esfuerzos de la sociedad, cómo romper, digamos, ese sistema corrupto enraizado en el gobierno y también en el sector privado, porque también ahí se señalan a personas que están vinculadas al sector privado. O sea, no quiere decir que todo el sector privado, pero personas dentro del sector privado. Y el otro elemento que creo que nos debe llamar la atención es la debilidad de nuestro sistema de justicia, ¿no? ¿Es hacia ahí donde va dirigido el mensaje, cree usted? Pues para mí sí, eso es lo más importante, porque igual que lo que pasó, digamos, con la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández y todos estos personas vinculadas con el narcotráfico, han tenido que ser juzgados fuera del país con delitos que cometieron en Honduras. Y en el cual el sistema de justicia hondureño fue incapaz de poder siquiera denunciarlos y realmente llevarlos a juicio. Eso quiere decir que el sistema de justicia hondureño sigue siendo débil y además ineficaz frente a todos estos temas tan graves como es la corrupción pública, la impunidad también, por el hecho de que aun cuando han cometido delitos que aquí se señalan, bueno, habrá algunas razones, y digo yo, algunas evidencias que tienen el gobierno de los Estados Unidos como para poder, digamos, hablar, por ejemplo, que algunos de ellos han utilizado sus influencias para obtener unos resultados en la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Muy concretamente a un diputado y también al presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Entonces, alguna información tiene que haber como para poder llegar a esa conclusión. Pero efectivamente lo que está claro es que si no se fortalece, si no se logra la verdadera independencia del sistema de justicia, incluyendo ahora que estamos a las puertas de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, si esas instituciones no logran realmente actuar de manera independiente, alejado de los intereses económicos y políticos y algunos de ellos de carácter partidario, podemos seguir repitiendo esta historia, ¿no?, que nos han presentado ahora. Historia de atrás, sí, pero que se repite constantemente, ¿verdad? O sea, no hay como un cambio. Y todo el esfuerzo que se hizo con la MASI, pues ya lo vimos, cómo fue torpedeado precisamente por esa llamada clase política, entre comillas, el sistema de partidos políticos utilizando el propio Congreso Nacional para blindarse frente a las acciones que pudiera emprender el Ministerio Público, inclusive limitando la acción del Ministerio Público y finalmente sacando a la MASI cuando se habían señalado a muchos diputados y a otras personas involucrados en problemas de corrupción. Y ya no digamos los vínculos con el narcotráfico, como también aquí se señalan algunos del narcotráfico. Y también el otro gran tema que señala ahí personas que son responsables de la negociación de los contratos de energía, que eso fue otra faceta de la corrupción en Honduras que se generó a principios del 2014, donde se aprobaron la mayor parte de los contratos de energía. Entonces, esas son para mí las dos grandes conclusiones. Lo que usted decía respecto a la imagen de Honduras, bueno, desafortunadamente la imagen de Honduras es muy deteriorada. Totalmente. A mí me tocó servir como embajador en Alemania y después en Naciones Unidas y uno lamentablemente con mucha tristeza tiene que sentir eso, la mala imagen que Honduras tiene. Yo creo que no todo lo que pasa en Honduras es malo, también, yo debo decir eso. Igual ¿verdad? Yo soy de esa opinión, pero desafortunadamente todavía eso está como demasiado metido, digamos, en nuestra sociedad. O sea, eso de la corrupción y la impunidad, el narcotráfico corroe todo el tejido social y genera una crisis social y moral que me parece nos está haciendo daño. Entonces ha llegado el momento de que realmente la sociedad, ya no solo el gobierno, se siente seriamente a hacer un esfuerzo para poder desterrar progresivamente la corrupción y la impunidad
y sobre todo desmantelar todos estos efectos del narcotráfico que tienen mucho que ver con toda la inseguridad y la criminalidad que existe en el país. Voy a hacer la primera pausa, pero vamos a regresar porque tengo un par de consultas más sobre este tema con el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Estamos de regreso en breve aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso al Banquillo a través de Telesistema Informativo. La lista Engels es la tercera edición, el capítulo 3 de la lista Engels, que es publicada por el Departamento de Estado. Aquí la gran pregunta no es cómo el Departamento de Estado publica esto y bajo qué mecanismos de investigación, porque es el país más informado del mundo, el país con un mejor sistema de investigación y de inteligencia en el mundo. El asunto aquí es que ya pareciera que esta lista es recurrente y no sabemos cuántas ediciones más van a venir, y que debería ser un llamado no solo, como decíamos, para la clase política, sino también para la clase empresarial, para la clase social del país, que estamos siendo observados, nuestras actuaciones como funcionarios, como personajes públicos, están siendo observadas particularmente en la función estatal. Sí, usted se refirió y efectivamente esa lista no solamente incluye a Honduras, sino que El Salvador, Guatemala, que es lo que llaman el Triángulo Norte, y también entiendo que también Nicaragua. Efectivamente, los Estados Unidos tienen una gran influencia en esta región nuestra, ¿no? Es uno de sus intereses geopolíticos importantes, sí, ¿no? Porque está vinculado con el tema de migración, con el tema del narcotráfico y todo este tema, como decíamos al principio, de lo que ellos llaman la cleptocracia. O sea, el uso, es decir, el uso del poder público y la influencia pública para generarse y beneficiarse personalmente. Entonces, sí, yo creo que ahora estamos en un punto importante. Ojalá que hagamos los cambios que el país requiere, ¿verdad? Porque las cosas están ahí, suceden, no suceden, pero ¿cuánto avanzamos? Seguimos como, yo digo, que la película como que se repite constantemente, con diferentes actores, diferentes nombres, pero el problema subsiste en el país. El hecho mismo de que un expresidente o un exmandatario haya sido extraditado por vinculaciones con el narcotráfico debe llamarnos profundamente la atención como nación. O sea, el Estado corroído y además penetrado por la narcoactividad, la corrupción y la impunidad. Entonces no podemos construir un país si tenemos un Estado que se caracteriza por eso, cuando ese Estado debería estar más bien al servicio de disminuir las desigualdades, generar oportunidades, cómo se invierte en la gente, en la infraestructura, o sea, construyendo la base del país y el sistema político hondureño también me parece que está en la mira, por decirlo así. Es decir, porque no han podido realmente fortalecer la democracia que fue la transición en los últimos 40 años. O sea, que en vez de fortalecer esa democracia se ha vuelto cada día más frágil, menos efectiva, con mayor polarización, mayor enfrentamientos, sin posibilidades de acuerdos. Sí. Entonces, como que no hay tampoco un espíritu de tolerancia, un enorme sectarismo político, cada quien en su trinchera, pero parece que los intereses de la nación como que son secundarios y prevalecen los intereses de grupos económicos y grupos políticos en contra de los intereses del pueblo hondureño. Eso es lo que uno percibe, ¿verdad? En realidad. Sí, sí. No es una percepción positiva. Yo quisiera... Pero es la percepción que la gente tiene. La gente tiene, pero creo que ya deberíamos, y yo cuando digo deberíamos, no solo nosotros los ciudadanos, sino que también los partidos políticos, el sector privado, el sector social o lo que se llama la sociedad civil, tienen realmente que hacer un esfuerzo de buscar convergencia sobre temas centrales de la nación, dejando un poco al lado las diferencias que existen y van a existir, pero que los intereses de la nación están ante todo encima de cualquier cosa. Y esto me parece que debe llamarnos a la atención para poder actuar correctamente. Y entonces ahora que está en juego este tema de la CICIG, bueno, yo creo que ha de ser como una especie de un campanazo, ¿no? Para que finalmente se tome una decisión por eso y se deroguen todos esos decretos en el Congreso Nacional que fueron hechos esencialmente y aprobados
para la impunidad, el pacto de impunidad, por un lado, y por otro, blindarse totalmente frente a cualquier acción legal que pudiera venir del Ministerio Público o de cualquier otra instancia que pudiera crearse. Sí, de manera posterior. Han reaccionado algunos sectores, algunos personajes del ámbito político del país, inclusive también uno de los mencionados, pero el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, Enrique Ortiz Sequeira, fue de los primeros en presentar su opinión a través de las redes sociales y dijo lo siguiente: qué tragedia la del Partido Liberal. Reciente la lista Engel señala: 1, presidente del Central Ejecutivo; 2, secretario del Central Ejecutivo y puestos más significativos del partido, y un diputado al Congreso. Como liberal exijo den un paso al costado y no sigan manchando el blanco inmaculado de su bandera. Esto publicó don Enrique Ortiz Sequeira y pidió que los 3 señalados del Partido Liberal se hicieran a un lado. Y también de inmediato reaccionó el presidente del Central Ejecutivo, el señor Gianni Rosenthal, y pone lo siguiente: lista Engels, 1, yo no voto en las elecciones del Congreso, no soy diputado, por tanto no elijo magistrados. Rechazo categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en la lista Engels. 2, desde el plano personal y político me he concentrado en servir y aportar mis conocimientos a contribuir en la búsqueda de soluciones. Tal es el caso de la elección de la Corte, a la que el Partido Liberal, con el concurso de todos sus órganos, afincó una postura mediadora que resultó en la elección. 3, reafirmo compromiso y el del Partido Liberal en seguir construyendo una ruta de la unidad al fortalecimiento democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y en cuanto a las empresas mencionadas, no guardo relación comercial ni societaria con ellas. Bueno, esto lo publicó don Gianni Rosenthal. Usted se recuerda que aquí usted fue candidato presidencial en el 89, sí, ¿verdad? Por la democracia cristiana. Correcto. Y aquí, yo lo tengo bien claro, habían políticos que negociaban la Corte Suprema de Justicia. Sí. Decía, no, a mí me toca la Corte. Sí, definitivamente. A mí me toca la Corte, yo pongo el presidente de la Corte. Pareciera mentira, pero así se negociaba la Corte Suprema de Justicia. Aquí los políticos negociaban la Corte Suprema y se daban el lujo de decir, a mí me toca la Corte. Hoy pareciera, y de acuerdo al señalamiento que hace Estados Unidos, que es la misma dinámica, solo que a través del Congreso Nacional. Sí, no, efectivamente, Aldo, eso ha sido una realidad. Yo le puedo decir a usted que, por ejemplo, y bueno, lo tocamos en el libro autobiográfico que vamos a hablar despuesito, pero, por ejemplo, digamos, el pacto que se logró en 1985, después de la crisis política, hubo unos acuerdos y después de las elecciones, el movimiento asconista y el movimiento de Calleja se repartieron el Congreso, sí, y la Corte Suprema de Justicia. Esa se la dieron al Partido Nacional en forma mayoritaria, ¿verdad? En tanto que el Partido Liberal se reservó la mayoría, digamos, en la Junta Directiva del Congreso Nacional, embajadas, se repartieron 50 y 50. Y así lo hemos visto una y otra vez, o sea que ha sido objeto de un reparto político, ¿verdad? Sí. El problema, yo digo, Aldo, ha sido un problema de carácter ético. La ética en la política, la moral en la política. Yo creo que es difícil, digamos, como que usted pueda abstraer la variable política en estos temas de selección en la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Pero yo lo que digo es que esas personas, al llegar a esas posiciones, deberían de actuar con independencia, ¿verdad? No atados a decisiones políticas, porque no hay ningún impedimento el hecho de que una vez que usted asume la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, usted lo hace para el cumplimiento pleno de la Constitución y las leyes. Entonces no debería ser objeto de influencias como para inclinar su mano hacia cosas que no debería ser. A favor de alguien en particular. Porque usted lo ve igualmente en Estados Unidos, en la Corte Suprema de Justicia, que la elige el presidente de la República, ahí hay factores también políticos.
Ahorita hay 6 conservadores y 3 liberales. Sí. De pensamiento, ¿verdad? Porque así no se llaman los partidos allá, pero el pensamiento conservador es el que domina la Corte Suprema. Pero el sistema de justicia en Estados Unidos, que ya no solamente la Corte, sino que los jueces actúan con absoluta independencia. Y lo han mostrado. Y lo han mostrado. Entonces, eso es precisamente lo que nos hace falta aquí. Es decir, ese vacío de que no nos permite realmente que pueda haber un sistema de justicia fuerte, eficaz, eficiente, que pueda garantizar realmente justicia a los hondureños. Y todos estos casos ya, claro, son válidos los argumentos que se pueden presentar en aquellos señales de decir, miren, no es cierto eso, ¿verdad? Pues a lo mejor puede ser que sí, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Y creo que evidentemente hay variables políticas que están ahí. El hecho de que hayan sido señalados algunos miembros de un partido político, bueno, yo creo que los partidos, yo creo que la democracia hondureña no va a ser fortalecida si no hay democracia interna dentro de los partidos políticos. Y se destierra un poco el hecho del caudillismo, el clientelismo político, ¿verdad?, que impide la democratización de los partidos y la participación plena de la gente. Entonces, yo creo que esas son algunas de las lecciones que tenemos que aprender. Desafortunadamente, creo que no las aprendimos o no las hemos aprendido todavía porque seguimos caminando rutas parecidas a lo que, digamos, si quiere usted, los últimos 40 años, que fue la transición de los militares a la democracia, pues algunas cosas sí han variado, por lo menos que han habido elecciones permanentes, pero las actuaciones y las conductas todavía siguen muy ancladas en el pasado. Y cuando usted ve situaciones, tal vez ahora con la nueva Corte Suprema de Justicia no se notó ese conflicto político que sí tuvimos en la Corte anterior, ¿verdad? Que se tuvo que llegar a no sé cuántas votaciones para elegir. Pero en esta ya los partidos habían definido qué es lo que querían, ¿verdad? Sí. Tantos para mí, tantos para vos, tantos para ti, Sí. y estos son los míos, estos son los tuyos, estos son los tuyos. Y ahí van. O sea, el trabajo de la Junta Nominadora se hizo, pero ya se sabía quiénes eran porque cada partido tenía lo suyo. Eso refleja también cierto grado de politización. Esperemos que acontezca lo que usted dice, que actúen con independencia al margen de que hayan sido promovidos por un partido político. Yo digo que es lo único que puede garantizar un sistema independiente, el tema de los principios y valores de quienes fueron elegidos, independientemente de que haya sido el resultado de un reparto político o acuerdos políticos y que pertenezcan a partidos políticos, ¿verdad? Lo cual es perfectamente legítimo, ¿verdad? Yo no cuestiono eso. Pero lo que sí tiene que haber una conducta totalmente independiente. Es la única medicina que puede, digamos, curar las influencias de la corrupción y la impunidad. De otra manera, va a ser muy difícil. Yo siempre lo veo como una crisis de carácter ético y moral del país. O sea, porque toda acción política tiene que estar regida por la moral. Si no hay eso, pues yo lo señalo ahí en el libro de un pensador, digamos, francés, Charles Peirce, que decía, la revolución ¿será moral o no será? ¿Verdad? Sí. Entonces, si no tiene la base de la ética y los valores, no importa, digamos, de qué ideología puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso no. Entonces, yo creo que eso es lo que los hondureños esperamos y ojalá que con el nombramiento del fiscal y fiscal adjunto, ojalá que puedan elegir a alguien, mujer o hombre, que pueda dar realmente y fortalecer el Ministerio Público. Puede ir a una nueva pausa, regresamos en breve aquí al banquillo junto al doctor Efraín Díaz Arribillaga. De regreso al banquillo a través de Telesistema Informativo TSI junto al doctor Efraín Díaz Arribillaga. Hemos estado hablando de temas anticorrupción, hemos estado hablando de una cultura de la corrupción que se ha entronizado en el país y que no se va a solventar en políticas de un gobierno, sino que debe ser una política pública que se le dé seguimiento, pero que también implica la transformación total de una sociedad, de un Estado, en el que cada uno
haga su parte en función de un mejor país. En las próximas horas, el doctor Díaz Arribillaga va a presentar su autobiografía, que es también una de las razones por las que lo invité para que pudiéramos dialogar. Y en esta autobiografía, que se titula Los ideales y vacilaciones de un caminante, cuenta el doctor Díaz Arribillaga gran parte de su experiencia, no solamente como su liderazgo político con la Democracia Cristiana, que incluso lo nominó candidato presidencial, también fue diputado en 2 ocasiones, ¿verdad? En dos ocasiones. Estuvo en el Parlamento Centroamericano también. Y fue diplomático. También, sí. Y uno de los temas que aborda, y por lo menos en la sinopsis que usted me enviaba, porque voy a tener la oportunidad de leerlo ya pronto, usted decía, ¿ha fracasado el país? Esta autobiografía cuenta paso a paso, o por lo menos cuenta detalles importantes de lo que a usted le ha tocado vivir, participar de la vida pública nacional. Y yo le traslado la pregunta, ¿ha fracasado el país, está fracasando el país o tiene opciones de mejoría? ¿Y por qué la autobiografía? Sí, ahí en esa parte que usted señala, lo derivo de una poesía, de un poema de Juan Ramón Molina que se llama Autobiografía. Autobiografía de Molina, sí. Sí, y él dice ahí tener toda la capacidad y ser al final y al cabo un fracasado. Yo me hacía esas preguntas porque, bueno, a lo largo de gran parte de la lucha política que he tenido, tratamos de cambiar todo esto que hemos hablado con usted, el tema de la corrupción, el tema de la democracia, la participación, y sin embargo no lo pudimos lograr porque realmente nuestras agrupaciones políticas, y digo en este caso la Democracia Cristiana, nunca llegó realmente a calar en el electorado hondureño. Entonces, si yo me hacía esa pregunta como una autocrítica también a mí mismo, cuando escribo mi autobiografía, es si realmente no supimos comunicar nuestras ideas, la gente no estaba lista para poder cambiar, o el contexto era de una manera que tal vez nosotros no lo entendimos adecuadamente y no pudimos impulsar los cambios que se dimos. Yo al final siempre, Aldo y los televidentes, tengo una visión esperanzadora siempre, ¿verdad? Yo digo que que el país en sí no ha fracasado totalmente, a pesar de toda una historia trágica, de crisis crónicas, como lo decía el profesor Ramón Oquelí, y todavía Honduras está ahí. Honduras somos nosotros, y yo creo que yo no me resigno a pensar de que hemos fracasado del todo, pero me hice esa pregunta porque yo siempre me la hice. O sea, si el hecho de no haber podido lograr calar en el imaginario de nuestro pueblo, siendo candidato presidencial, siendo diputado, entonces dije yo, bueno, de repente puede ser que nuestro proyecto no llegó a la gente, y hemos visto que a lo largo de eso, con el bipartidismo por un lado, y ahora un sistema de multipartidos, parece que las cosas no cambian sustancialmente, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay las posibilidades, y yo en eso creo, del cambio, ¿verdad? Al menos sentar las bases de la transformación. ¿Y por qué cree usted que ese mensaje no caló? Seguramente lo evalúa acá. ¿Por qué ese mensaje no caló? Porque la gente que exige transparencia, la gente que exige lucha anticorrupción, la gente que exige conducta ética de los partidos políticos, y está viendo reiteradamente que los partidos políticos, particularmente los que han tenido la oportunidad de gobernar, se siguen presentando situaciones complejas, se siguen ligando personajes al ámbito de la corrupción, se sigue traficando con influencias, se sigue viendo el país como una hacienda propia y no como un Estado, y viendo la política como un modo de vida y no como un modo de servir. ¿Qué pasa? Que la misma gente que exige no logró entender el mensaje que venía desde esos partidos que aparecieron. Sí, mire, yo digo de que es un tema de la cultura política de nuestro país. Todavía hay un dilema entre el autoritarismo
y la democracia, entre la participación y no la participación. O sea, todavía está presente, digamos, esto que está planteado. Entonces, la verdad es que no hemos podido realmente fortalecer el sistema democrático. Y tampoco ha habido una ciudadanía que realmente actúe de manera consciente. Claro, la gente va a votar, pero no necesariamente a elegir. Y hemos tenido, yo digo, a lo largo de esos 40 años, y lo digo ahí, la gente tuvo opciones, otras opciones de personas que pudieron haber cambiado, o partidos políticos que pudieron haber cambiado el destino de la nación, pero el pueblo escogió lo que escogió. Y de alguna manera u otra hay responsabilidad de la gente si lleva corruptos al Congreso Nacional, pues. O sea, si usted lo ve en la actualidad, la composición del Congreso, y usted ve y salen de repente señalados una serie de cosas que han estado salpicados por la corrupción, pero sin embargo fueron votados por sus propios partidarios y otra vez están ahí. Sí. Entonces hay una responsabilidad también ciudadana a la cual tenemos que empezar a valorar que no es suficiente que alguien pertenezca a un partido político si no se basa en principios, en ideas, en capacidad de accionar. Yo creo que ahí es donde de alguna manera hemos fallado como nación, digamos, los partidos políticos se han mantenido muy parecidos a lo que fueron en el pasado y no han cambiado básicamente eso. Y fíjese que se aparece otra forma de corrupción disfrazada, porque ahora poner un partido político es casi un negocio por el tema de la deuda política, por el tema de las credenciales, el tráfico de las credenciales. Pareciera que poner un partido político es más fácil que poner un negocio en el país. Sí. Y que partidos históricos que se consideran emergentes como la democracia cristiana, en algún momento de la historia política del país se plegaron a partidos de gobierno. No, definitivamente ahí precisamente en el libro toco, yo creo que el ascenso y el declive del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, del cual yo formo parte, o dejé de formar porque en el 2010 me expulsaron del partido. Y eso lo señalo ahí. ¿Me lo cuenta acá? Sí. Entonces, usted claro. Fue fundador, ¿verdad? Sí. Usted fue fundador. No fui de los fundadores, no, realmente no fui de los fundadores porque yo entré posteriormente a la fundación del partido, que fue en 1968 en Choluteca. Ahí habían otros los fundadores como Alfredo Landaverde, Juan Orlando Iriarte, Ramón Velázquez Názar, Juan Ramón Martínez, Fernando Montes, bueno, eso es el grupo de los fundadores. No, yo no fui un fundador ni tampoco el doctor Hernán Corrales Padilla. Entramos posteriormente a la democracia cristiana. Yo creo que en ese periodo en el cual me tocó ser diputado y ser presidente también del partido y su candidato, al menos si no teníamos el respaldo, digamos, del peso de los votos, por lo menos éramos una reserva moral, ¿verdad? Sí. O sea, éramos una voz en el desierto, pero ahí estábamos. Planteábamos las cosas como estaban en un tiempo muy difícil de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, las violaciones a los derechos humanos, los detenidos, los desaparecidos. Bueno, todo eso... Que era una temporada bastante fuerte para el país. Era eso. Y esa fue parte de una lucha que dimos en el Congreso, muy solo, y ahí lo menciono, ¿verdad? Porque en ese momento la sociedad callaba frente a todo eso que sucedía. Entonces, pero ese partido entonces propiamente se fue yendo, y lo señalo ahí, a un punto en que se presentó decir, bueno, hay que actuar pragmáticamente en política. Uno de sus líderes en aquel momento, ¿verdad? Y lo señalo ahí, un nombre y apellido. Usted lo va a leer ahí, no lo voy a decir acá. Ya lo vamos a buscar, sí. Pero ya usted se puede imaginar quién es. Sí, claro. Entonces, claro, porque convirtieron el partido en una mercancía y entonces negociaron posiciones. Entonces, ese es el pragmatismo. Sí. Entonces, olvidaron
la doctrina y olvidaron la identidad partidaria, que es fundamental, porque ese es otro gran vacío que yo encuentro en los partidos políticos actualmente, que no tienen doctrina, no tienen realmente una propuesta política. Nosotros la teníamos un ideario, teníamos un planteamiento, que es el que queríamos impulsar como nuestro proyecto político, pero eso es lo que usted no ve ahora en los partidos políticos. Sin embargo, quizás en el momento que nosotros subimos, tal vez la gente no lo veía como tal y todavía el peso del tradicionalismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional eran demasiado fuertes todavía como para poder romper ese bipartidismo que era uno de los propósitos del surgimiento, que fue del Pino en un momento determinado, la Democracia Cristiana después y después la la UD. Sí. ¿Verdad? De don Matías Funes sí. y otros desconnatados. Cuando era unificación democrática también. Cuando era unificación democrática. Sí. Entonces, ahí no logramos realmente hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la historia política que contamos. Decimos que, bueno, han surgido nuevas fuerzas políticas, pero realmente el actuar no deja de ser básicamente influenciado todavía por las grandes influencias de la política tradicional, el caudillismo, el clientelismo político, el sectarismo político, todas estas cosas que todavía están presentes, digamos, en el actuar, digamos, político nacional. Voy a ir a una nueva pausa, la última del programa, pero regresamos dialogando con el doctor Efraín Díaz Arribillaga, aquí en Al Banquillo por TSI. Dialogamos en Al Banquillo con el doctor Efraín Díaz Arribillaga, hemos hablado de temas anticorrupción, y por supuesto su autobiografía, que será presentada en las próximas horas, que como él lo califica, y bien lo califica, más que una autobiografía, es una historia de país. Y basado en eso es mi siguiente pregunta. ¿En qué momento la corrupción se apoderó del país? Porque se ha ido enraizando y pareciera que es ya una cultura difícil de erradicar. Yo digo que casi histórica, ¿no? Yo digo prácticamente al periodo de la independencia para mí, que fue uno de los momentos más lúcidos de la historia nuestra, ¿no? El periodo independentista, Morazán, Valle, Cabañas, el periodo de la reforma liberal, digamos, a mediados del siglo XIX. Sí, después de eso tuvimos algunos buenos gobiernos. Sí, es decir, yo lo que señalo ahí también, Aldo, y televidentes, es que la historia de Honduras se ha hecho de oportunidades perdidas. O sea, periodos de cambio que nunca concluimos, transiciones que nunca llegaron al final. Sí. Entonces, el tema de la corrupción ya estaba presente desde el siglo XIX, cuando era toda la parte más anárquica y cuando todavía no habían surgido como tales partidos políticos, sino que eran bandos o caudillos o políticos, personajes, como por ejemplo el caso de la reforma liberal con Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa, que eran liberales de pensamiento y que pudieron impulsar ciertas reformas, pero que esas reformas se revirtieron o sencillamente no se continuaron, ¿verdad? Entonces todo eso creo que nos lleva precisamente a que el país, a pesar de haber tenido oportunidades, no ha podido totalmente transformarse, digamos, en una sociedad más equitativa, más democrática, más libre, más solidaria. Y fíjense que haciendo una lectura rápida de lo que usted me mandó como sinopsis y también de lo que he podido hojear en el libro mientras estamos en este diálogo, hay un tema que lo estamos viviendo hoy y es la militarización de la seguridad pública. Es correcto. Y voy a hacer uso de los... Sí. Vamos a hacer uso del apoyo. No, así tiene que ser. Del apoyo. Advertía y plantea usted 3 preocupaciones que se visualizaron allá por 1989, cuando usted fue candidato. Que el ejército no asumiera en forma prolongada o permanente funciones para las que no ha sido entrenado. 2, que la policía no permanezca de forma indefinida en situación de desigualdad frente al crecimiento de la criminalidad y la alteración del orden público. Y 3, que el país no dé la imagen de ser una sociedad militarizada o en estado de guerra. Permítame decirle, las 3 están vigentes hoy. Sí, sí.
Eso fue un decreto que se aprobó Sí. en el Congreso Nacional. En el 89. En el 89, Sí. precisamente en el gobierno del presidente Azcona, que ya ha fallecido, y se presentó porque ya en ese momento se empezaba a sentir el tema de la criminalidad. Y entonces la policía era parte de las Fuerzas Armadas, aunque realmente tenía otras características. Entonces, por eso señalaba de que, y esto es lo que ha sucedido, que todos los acontecimientos han rebasado la capacidad de la policía, inclusive Sí. de las mismas Fuerzas Armadas. Por ¿no? eso digo que los tres se dan, porque las Fuerzas Sí. Armadas no están entrenadas para la seguridad No, pública. La no están policía entrenadas ya para fue eso. sobrepasada por la criminalidad. Sí, definitivamente. Y ahora con una complicidad mucho mayor, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto, digamos, y lo que ha sucedido ahora, y se lo ve, lo que ha pasado en las cárceles con todas estas maras y pandillas, es que eso no pudo haberse dado, como no se puede dar la extorsión si no hay colusión con las autoridades y que las autoridades realmente perdieron el control de los territorios, urbanos principalmente. Y entonces eso es la causa por eso. Pero como ve usted, la tentación siempre de que Sí. los militares puedan dar la solución ya viene desde que estábamos ahí. Ese fue el primer paso que dimos y por eso señalé en el decreto que se iba a aprobar que eso debería hacerse. Claro, lo aprobaron como ellos querían hacerlo, pero yo dejé constancia de que esa era mi las reserva advertencias. alrededor de eso, no porque no estuviera en contra de combatir la criminalidad y la que se estaba empezando a brotar, digamos, en el país, porque efectivamente el presidente Azcona nos había convocado, y yo fui por parte del Congreso, la preocupación de que ya había los brotes de delincuencia e inseguridad en el país ya para el año 89. Hemos estado patinando, ¿verdad? Hemos estado patinando. Sí, o hemos patinado, no hemos avanzado y más bien el problema ha crecido de una manera que ahora es mucho más difícil enfrentarlo que si lo hubiéramos enfrentado, digamos, en aquel tiempo con una visión realmente diferente, ¿no? ¿Verdad? Entonces digo, eso es lo que creo que los males de Honduras son problemas acumulados, no resueltos, ¿verdad? Que es el origen de la conflictividad y realmente del enfrentamiento que hay en una sociedad. Y que han podido ser de repente resueltos, pero que no ha habido voluntad Claro, política. no ha habido políticas, hizo eso. Y además, fíjese que nos señalábamos, y en relación con eso que decimos, aunque tenemos ya poco tiempo, cuando se recuerda, digamos, que un magistrado de la Corte, que por cierto del Partido Liberal, fue asesinado por un policía en un retén que no hizo caso y lo mataron. Y en aquel entonces todavía existía el fuero militar. Sí. Entonces, los militares querían que esos policías que asesinaron al magistrado de la Corte Suprema Fueran juzgados por el fuero por el militar, fuero y nosotros militar, nos oponíamos a eso. Entonces se nombró una comisión y fuimos del Congreso a visitar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y ahí ellos dijeron no sé cuántos improperios a los civiles. Entonces yo, que no quería hablar porque yo ya tenía suficientes enfrentamientos con los militares por ese tema de los desaparecidos y mi oposición a la presencia militar norteamericana, que ahí se señala en esa historia. Okay. Vamos a leerlo. Y entonces yo le dije ahí, en ese tiempo era el coronel Riera Lunati, le dijo, mire, usted nos ha dicho cualquier cantidad de cosas aquí, pero yo le quiero decir que los principales responsables de la policía, tal como es un cuerpo sin mística y corrupto, es de ustedes. Porque todo el que no servía en el ejército lo pasaban a la policía. Sí, y fueron creando un cuerpo sin mística y corrupto. Y que cuando se trasladó a manos civiles y se presentó el proceso de depuración de la policía, nunca se concluyó tampoco. Entonces la policía arrastra problemas desde atrás, desde sus orígenes, ¿verdad? El efecto todavía castrense de la policía versus lo que es una policía que debe ser más civilista que un enfoque propiamente castrense o militar, ¿verdad? Y eso pues no quiere decir que los militares en un momento no puedan entrar, por eso decíamos la temporalidad de la presencia del ejército puede ser, pero tiene que ser algo exactamente con el tema de los plazos y los tiempos. Pues le agradezco que me haya facilitado la versión del libro. Vamos a acompañarlo. Sí, ahí como ve, aquí atrás estaba ahí le digo la dedicatoria y atrás es mi portera, mire, cuando estaba
Ya un Ya, poco más joven. sí, era sí, enero de 1982. 82, Sí, imagínese. Bueno. era como Largo mi trayecto primer pasado, estreno en el Congreso Nacional, ¿no? Y Que, vamos por a cierto, acompañarlo mañana. Vamos a bueno, acompañarlo, gracias, ¿verdad? Así que, Aldo. Sí, y le vamos a agradezco leer. mucho. Doctor, qué gusto Un saludarlo. placer. Gracias por invitarme y un saludo a todo auditorio que sé que es amplio y ven mucho este programa. Gracias, el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Hemos hablado ampliamente sobre temas de país y como él dice en su autobiografía, más que la historia personal, es una historia de país que es importante conocer. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima de Al Banquillo.